Ramón Llull, que era de una familia judía conversa, la familia Amat, que era de la calle Hospital, Plaza del Padrón, precisamente de lo que más tarde sería el barrio chino, y el padre, que era mallorquín. Y todos estos dos eran judíos conversos. Y entonces Ramón Llull lo que intenta hacer es una cámara cristiana, igual que muchas otras cosas que él consigue realizar. Entonces, bueno, en el baúl aparece Giordano Bruno, aparece Rodolfo II de Prusia, aparece Isaac Newton, aparece Athanasius Kirchner, que era un cura jesuita, que el Vaticano le pide que realice una investigación sobre este manuscrito, porque le parece muy extraño que lo descifre. Y todo ello me da a pensar también un antepasado mío aparece. Entonces, el pico de la Mirandola. Entonces, claro que es otro de los que transforma la cábala hebrea en las 300 proposiciones cabalísticas y alquímicas cristianas. Bueno, entonces todo ello me lleva hacia uno que es el que no aparece en el manuscrito, que es el señor Ramón Llull. Entonces digo, vamos a ver si todos estos aparecen. Quiere decir que si aquí tenemos, como si estudiáramos un asesinato, un crimen o un acto terrorista o algo así, de alguna característica, nos van a dar hacia uno que es el que no aparece, que tiene que ser el cerebro. Entonces, ¿quién es el que hace esta obra? Lógicamente, el padre de todos ellos, según Francis A. Yates, es Ramón Llull. Entonces voy a estudiar la obra de Ramón Llull. Cuando voy a estudiar la obra de Ramón Llull me encuentro con que él hacía unas ruedas combinatorias, y esas ruedas combinatorias era para volver a hacer un idioma que pusiera en combinación, en contacto, los elementos terrenales con los elementos celestiales, y que volviera a nombrar las cosas por sus verdaderos nombres. En la rama dorada, Fraser dice que antiguamente perdimos con la Torre de Babel el hecho de hablar un idioma universal, que no se sabe si era el hebreo o de qué idioma estamos hablando. Llull dice, si no nos entendemos por el lenguaje, entenguemos por el amor. Si no nos entendemos por el lenguaje, entendámonos por el amor. Entonces también pone las bases de la gramática alemana. Escribe en hebreo, porque dentro del texto hay una imagen en donde en la Biblioteca Nacional de París, al Tractat de Medicina, que es de él, y está escrito en hebreo. Aquí aparecen los astros y aparece la circulación sanguínea, con un hombre y una mujer. ¿Vale? Cosa muy interesante por si hablamos sobre lo del ADN humano. Entonces continúo investigando y veo que él quería crear el libro mejor, que jamás haya sido escrito, que comprobara las verdades del cristianismo, que se podía concebir vida humana sin pecado y sin utilización de semen humano. Personaje por personaje, investigar sobre ellos también, y como se le dice que es el libro más raro del mundo y que habla de los mundos subyacentes, o sea, mundos paralelos, otro de mis intentos es buscar también otros escritores, escritoras que tienen contacto con esos mundos paralelos. Por eso ahí aparecerán personajes como Howard Philip Lovecraft, que también habla de un libro que es el del árabe loco Abdul al-Nazaret, es un libro, entre comillas, inventado, que está escrito en una lengua extraña, pero que se traducirá al castellano antiguo. Curiosamente,
que hablaba de una región, de manera muy poco científica, de la región sonomedular, que es el cerebro reptiliano, que esta parte que tenemos detrás de la cabeza, que es un cerebro muy plano y que no lo hemos desarrollado y que, digamos, nos avisa, nos hace que podamos utilizar la parapsicología para poder comunicarnos, para poder ver cosas, por ejemplo, del futuro, tener acceso a mundos paralelos. Y bueno, en el libro aparecen una cantidad de plantas. Estas plantas, algunas se alimentan a partir de seres orgánicos, están suspendidas en el aire. Muchas de estas plantas no eran conocidas, digamos, en Europa, como son los girasoles, y otras eran plantas que habían sido la planta de la coca, que también aparece. Entonces vemos plantas alucinógenas y lo que se conoce como plantas sagradas. Entonces también tiene que ver con esa búsqueda, digamos, de los mundos subyacentes o intentos de descubrir dichos mundos. 14. Servirá al señor Bill Gates para hacer su programa de Windows. O sea, todo lo que yo estoy diciendo aquí lo podéis comprobar. Quiero decir que está todo científicamente probado, es objetivo, no hay invenciones, es la base, digamos, de Ramón Llull. Él tiene un libro de caballería, lo que lo conecta con órdenes templarias y masónicas, por eso también aparece en el libro. Libro del orden de la caballería, que es de él, y tiene algunos otros textos que están también vinculados a todo lo que sería el manuscrito Voynich. La caligrafía que aparece es la de él. ¿Qué pasa? Que yo estuve buscando entre los símbolos y claro, existen muchos libros prohibidos de la humanidad. En una ocasión, hace más de 20 años atrás, encontré que había pruebas de inteligencia no humana, de inteligencia extraterrestre, en distintos objetos que se habían encontrado a lo largo de la humanidad. En Uruguay, en Salto Grande, encontraron en una ocasión una esfera luminiscente que costó la vida a varias personas y que al fin y al cabo quedó en posesión de una iglesia religiosa, ya no identifico cuál, de los Estados Unidos. El manuscrito Voynich es una de esas rarezas. En principio se decía que este manuscrito no existía, que era una leyenda urbana. La primera investigación sobre este manuscrito la realizo yo tras hacerme con una copia de este manuscrito que se decía era una leyenda urbana. Estoy hablando del año 2000. Miento, estoy hablando del año 1999, cuando comienzo esta investigación. Había leído en los libros condenados de Jean Perchier de que existía uno de esos extraños textos que, como las estancias de Lizarno o el Buto Liber, explicaban cosas, o incluso el libro de Abraham el Judío que utilizaba Nicolás Flamel para, digamos, entender cómo se podía hacer oro, cómo se podía conseguir la piedra filosofal, que es algo más que hacer oro, es el sentido del ser. Entonces localizo este manuscrito en la universidad y comienzo a trabajar sobre él. Veo que lo tiene una cantidad de personas que son muy importantes: Giordano Bruno, John Dee, Rodolfo II de Prusia, el mismísimo Isaac Newton, Athanasius Kircher, que recibe la orden de investigar dicho manuscrito para descifrarlo. Entonces el librero y militante comunista Alfred Voynich se dirige por toda Europa en su labor de anticuario de comprar obras curiosas. En Villa Mondragón, en Italia, comprará este manuscrito junto con un baúl de datos que explican cosas desconocidas sobre el mismo. Se lo lleva a los Estados Unidos,
pensando que dichos documentos y dicho legajo de gran belleza, de varias texturas, de varias formas y colores, dará luz sobre el origen de la humanidad en la Tierra. También dará luz sobre el sentido de la espiritualidad del hombre y sobre el sentido de la humanidad y las distintas etapas de las evoluciones. Si habían otras inteligencias. Y ahí hablo bien de nosotros los seres humanos, ¿no? Porque hay mucho que a veces ves que en el mundo no hay mucha inteligencia. Lo ves cuando hay guerras, lo ves cuando hay determinadas situaciones, lo ves con internet, a las cosas a las que la gente le da likes y a las que no le da likes, y es bastante deprimente ver que no hay mucha inteligencia. Pero esa inteligencia también está en los animales, y son inteligencias no humanas, que tienen unos cuerpos determinados y que tienen también un espíritu, un alma. Pues yo creo en la existencia del alma, pero no creo porque sí, sino porque se puede probar, bueno, etcétera. Pero sería otro debate. Entonces, aparte de estas inteligencias que estamos con nosotros y que respetamos tan poco, como la vida de los árboles, la espiritualidad de los árboles, de las plantas, de las flores, de las ballenas, de los delfines, de los mismos mamíferos, de los perros, o de los animales que sufren capturas y malos tratos, pues aparte de ello otras inteligencias que se podían llegar a nosotros desde más allá del tiempo, que fuéramos nosotros mismos o otras evoluciones, o desde otros planetas. Giordano Bruno, en su libro El infinito, el universo y otros mundos, nos dice que cuando vamos a la muerte, en realidad no morimos, sino que como todo en el universo, como toda materia, nos transformamos para reencarnarnos de una u otra manera, en una forma animal, vegetal, en este planeta o en cualquier otro planeta o en cualquier universo posible. Se realizó. Claro, yo había conseguido las imágenes de manera un poco ilegal. Entonces, cuando tuvimos todo, me dijo el editor que se publicara en la editorial Océano, y si consigue los permisos para publicarla, que lo consiguiera yo, ¿no? Bueno, en vez de hacerlo él, bueno, Jaume Rosselló se llamaba el editor de Océano Ámbar. Entonces ahí se publica que ahí había estado ayudándolo, asesorando en la editorial y así. Una muy buena persona, muy majo. Y nada, les dije a Estados Unidos que quería publicar las imágenes. Y entonces me dijeron ellos, bueno, sí, pero también me dio un amigo francés para esto, ¿no? Pero entonces las imágenes no las tiene que solicitar porque usted no las tiene. Y le digo, sí, no, las imágenes ya las tengo. ¿Cómo que las tiene? Entonces dijeron, bueno, pues adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por lo que has dicho, por el agradecimiento, etc. Que espero yo cuando hago una investigación, tengo otras investigaciones realizadas sobre otros temas, o sea, claro, tú no puedes centrarte únicamente en un tema. Primero porque trabajaba en un restaurante, porque escribo otras cosas, porque hago otras actividades y porque soy muy inquieto a la hora de realizar trabajo, labores, o sea, siempre tengo que estar haciendo cosas. Y tengo otras investigaciones. Pasa que entonces tú tienes una investigación y la vas manteniendo, porque digamos la cabeza no te da siempre para ello. Y si estás demasiado ensimismado en lo mismo, no tienes una perspectiva más objetiva sobre ello. Entonces es como la frase esa hecha, ¿no? Los árboles no te dejan ver el bosque. Entonces tienes que dejarla, mantenerla y reposar, dejarla, mantenerla, reposar, y hasta que vuelves a ella, encuentras, encuentras. Y ahora mismo he iniciado pues un programa en YouTube que el interés es investigar para buscar conocimiento. Y aquello que veo que pueda ser más interesante, que sea una aportación para los demás, pues hacerlo público, distribuirlo, no quedármelo para mí como si fuera un conocimiento privado,
sino dárselo a los demás, porque modestamente creo yo que es interesante, equivocado o no, porque bueno, igual puede no serlo, pero para mí intento que sea objetivamente y científicamente para ayudar a hacernos evolucionar, a saber, porque imagínate que aquí la cantidad de conocimientos que hay pues son impresionantes. Estamos hablando de manipulación de plantas para crear vida inteligente. El ADN es más parecido, digamos, en algunas plantas a los seres humanos que no lo es en algunos animales.